Llegó el momento de ir al análisis del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede leer en unirradioinforma.com. Usted encuentra en redes sociales a Francisco Ruiz como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Un poco congelado, estimado David, buenos días, pero estamos aquí, pues ya prácticamente a la mitad del mes, a casi 2 semanas de terminar con este 2022. No, es que hace un frío, pero tremendo. Hay que reiterarle a la ciudadanía que se cuide muchísimo porque todavía no llega el peor frío de la temporada. Apenas esto va arrancando y pues las enfermedades de las vías respiratorias se ponen a la orden del día. Oye, yo cuando leí la columna del día de hoy, de tu columna del día de hoy, Francisco, dije, vamos a hablar de las corcholatas. Y sí, pero no. O sea, sí un poquito porque forma parte digamos, de ese juego por la presidencia en el 2024, pero qué interesante el título que le pones y cómo lo desarrollas. Dinos, platícanos de qué viene Marcelo el Condescendiente. Sí, mira, y qué bueno que mencionas sobre las vías respiratorias, porque la verdad es que dejamos de usar el cubreboca y ahorita ya no nada más por el COVID, sino por el mismo respirar el aire frío nos enferma y los virus y demás, ¿no? Pero ya centrándonos en el tema de don Marcelo, pues mira, sabemos que Marcelo es un hombre de poco más de 60 años, sin embargo, hoy pues ni la juventud ni la edad avanzada es una limitante para gobernar, ¿no? Sabemos que antes quienes gobernaban eran exclusivamente las personas de cierta edad en adelante, incluso se consideró a presidentes como Carlos Salinas de Gortari excesivamente jóvenes. Sí, lo veíamos con el propio Luis Donaldo Colosio, que un gran sector de la sociedad en aquel tiempo no lo veía bien como candidato por ser joven, aunque ya estaba alrededor de los 40 años. Sin embargo, en el caso de Marcelo estamos hablando de un hombre de poco más de 60 años, nacido en México, un internacionalista que domina varios idiomas y no podemos dejar de mencionar a su maestro, a Manuel Camacho Solís, quien también fuera secretario de Relaciones Exteriores, quien también fuera regente de la Ciudad de México y diputado. Vaya, Marcelo ha seguido mucho la línea de su maestro, quien falleció, por cierto, en 2015. Y es importante recordar que en el caso de cuando Camacho Solís fue secretario de Relaciones Exteriores, cargo que hoy ocupa su discípulo Marcelo Ebrard, Marcelo ocupaba la subsecretaría de Relaciones Exteriores y fue uno de los responsables de estar dentro de la comitiva de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el primero que tuvimos, ¿no? Entonces tiene conocimiento vasto en materia internacional, lo conocen bien en el mundo, lo ven bien en el mundo. Sin embargo, pues no se limita su formación a la parte del extranjero. También fue diputado federal, fue secretario de Seguridad Pública, fue secretario de Desarrollo Social, esto en la Ciudad de México precisamente cuando López Obrador era jefe de gobierno. Después fue sucesor de Andrés Manuel en la capital del país. Ahí le otorgaron el reconocimiento al mejor alcalde del mundo, fue presidente de la red global de ciudades más seguras de la ONU. Y ¿por qué hablar de Marcelo? Bueno, porque es una de las corcholatas, me parece desde mi perspectiva la que tiene un panorama, una visión mucho más amplia del país desde dentro como de fuera. Debemos de reconocer la amplísima ventaja que tiene pues este bloque oficialista en el caso del presidente, encabezado por el presidente López Obrador, que la mayor desventaja que tiene precisamente Marcelo es frente al presidente, porque pues el presidente tiene 4 corcholatas, o reconoce, mejor dicho, 4 corcholatas, pero de esas 4 únicamente le apuesta a 2, ¿no? La jefe de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que además de haber sido su discípula, pues es entrañable amiga de su esposa, y pues de su amigo y paisano, el gobernador con licencia de Tabasco y secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ¿no?
Bueno, pero regresando un poquito al tema y muy brevemente nomás para aclarar por qué el condescendiente, ¿no? ¿Por qué Marcelo el condescendiente? Bueno, muchos se escandalizarán después de leer el título, sin embargo, si profundizamos un poco más y entendemos el significado de la palabra condescender, pues vamos a tener que condescender es acomodarse por bondad o conveniencia al gusto y voluntad de alguien, ¿sí? Si lo vemos desde esa perspectiva, Marcelo ha sido muy condescendiente con el presidente de la República y con las otras corcholatas, en virtud de que pues no podemos dejar de lado que además de la experiencia que ya comenté anteriormente, pues Marcelo fue uno de los aspirantes presidenciales en 2012 y en ese momento prácticamente se dio un empate técnico en la encuesta interna entre Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, ¿sí? Marcelo sabemos que tiene su propia línea, tiene su propio estilo, lo une un proyecto con el presidente de la República. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta que aunque el objetivo puede ser el mismo en ambos, en Andrés Manuel López Obrador y en Marcelo Ebrard, las estrategias, rutas y decisiones que ejecuta cada uno de ellos son completamente y muy significativamente distintas, ¿no? De tal suerte que mientras en el extranjero el hoy canciller es bien recibido no solo por su cargo oficial, sino por su oficio político, pues el presidente López Obrador no es del todo bien recibido en todas partes, ¿no? Y bueno, haciendo un breve paréntesis, ya que había mencionado a la esposa del señor presidente, bueno, también hay que recordar que el presidente, aquel que hablaba de que no hubiera nepotismo, el amiguismo y todos estos términos que usualmente utiliza el jefe del Ejecutivo Federal de una manera peyorativa, por ser precisos, pues recordemos que el presidente le creó a su esposa la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, que depende de la oficina, directamente de la oficina de la Presidencia de la República. Es decir, crea una coordinación que duplica las funciones que ya posee per se la Secretaría de Cultura, creada en 2015 por el expresidente Peña Nieto. Si no me creen, pueden consultar el artículo 41 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, donde dice específicamente cuáles son las funciones, y ahí encontramos que está entre ellas preservar la memoria histórica y cultural del país, ¿no? Sin embargo, ¿por qué crearlo? Bueno, porque la señora no quiso asumir la presidencia del DIF, que no estaba obligada, como tampoco está obligada a asistir ni a participar dentro de las funciones oficiales, en virtud de que ella no es la contratada, ella no es nuestra empleada, nuestro empleado es el presidente de la República. Pero algo quiero compartir con ustedes, un punto muy interesante. Curiosamente, este puesto del Consejo Consultivo de la Coordinación que se inventó el presidente López Obrador es honorario. Sin embargo, sí tiene la capacidad de influir en el manejo del presupuesto. Un presupuesto nada despreciable. Por ejemplo, nada más para 2022, ¿sí? Nada más para este año, la no primera dama del país utilizó o tuvo a su disposición casi 33 millones de pesos de los 833 millones de pesos casi 834 millones de pesos que ejerció nada más la oficina de la Presidencia de la República. Entonces, vemos que la no primera dama del país tiene una injerencia, tiene una influencia directa en las decisiones del presidente. Sin embargo, debemos de considerar que pues Marcelo tal parece que ya dejó atrás esta condescendencia, ha arrancado una gira nacional buscando la simpatía de no solo el bloque oficialista, no solo los simpatizantes de López Obrador, sino incluso de los indecisos. Ya fue a Ciudad de México, ya estuvo en Tijuana, ya estuvo en Querétaro, en Monterrey, y vendrán muchos más. Por eso ya mereció una llamada de atención por ahí, ya hay una queja por actos anticipados de campaña, dadas las hostilidades que mantiene el presidente de la República actualmente con las autoridades electorales. Habremos de estar pendientes de cómo resuelven y de si hay algún tipo de influencia de esta posición. Y ya para cerrar,
nada más pues hacer una recomendación al equipo de Marcelo Ebrard, que lo hice directamente y ahora lo hago de manera pública, ¿no? No se trata de armar eventos por armar eventos. Y pongo el ejemplo de Tijuana. El canciller vino en su función oficial, inaugura la oficina de pasaportes en el Aeropuerto Internacional Abelardo L. Rodríguez. Sin embargo, también lo invitan a inaugurar una sala de juicios orales en una institución académica privada que lleva su nombre. ¿Por qué lo menciono? Número uno, porque no fue la ubicación ideal. Número dos, porque la concurrencia, pues la verdad, fue mediana, me atrevería a decir que hasta pequeña. Y número tres, Marcelo ni siquiera es abogado como para ponerle a una sala de juicios orales su nombre. Entonces, creo que deben de cuidar estos detalles, deben de dar tiros de precisión y no nada más llamaradas de petate. Si realmente quieren que Marcelo sea el candidato, su equipo debe de trabajar mucho, debe de escuchar a los expertos, debe de escuchar a todas las voces que quieran participar y que quieran abonarle, porque su principal adversario se llama Andrés Manuel López Obrador. Y las corcholatas preferidas del señor primer mandatario, pues creo que independientemente de quien nos escuche sea o no le resulte de simpatía Marcelo Ebrard, pues las otras corcholatas más oficialistas, pongámoslo así, pues ya le llevan ventaja, ¿no? Así es. Sí, o sea, por el solo hecho ya hay una ventaja, ¿no? Entonces, creo que Marcelo ya debería de estar juntando sus artículos personales ahí en la Cancillería, ya metiéndolos en una cajita, debería de estar presentando su renuncia para enfocarse 100%. Ha tratado de lograr pues la complacencia del presidente de la República, sin embargo vemos que no termina de cuajar. Entonces sí es muy importante que si no lo va a hacer con la bendición del presidente de la República, pues tampoco siga ahí los pasos de su maestro Manuel Camacho Solís y se quede quieto, sino que se mueva y se mueva en verdad de una manera enérgica, decidida, determinada, para que logre por lo menos tener una importante negociación en la mesa de decisiones. Y ya veremos hacia dónde se encamina, porque ves que hay muchos teóricos que dicen que Marcelo Ebrard va a ir y que si no es por Morena, pues bueno, ya veremos mejor. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos, Francisco. Oye, te agradezco muchísimo. ¿Nos escuchamos la próxima semana? Sin Dios mediante, ahí nos estaremos escuchando. Perfecto. Francisco, un abrazo y muy buenos días. Excelente día, hasta luego. Es Francisco Ruiz, politólogo, con su análisis de cada martes, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en uniradioinforma.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX.